Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Ana María de Sajonia. Ella fue una princesa alemana que se acabará convirtiendo en princesa heredera consorte de Toscana, pero acabaría teniendo el mismo triste final que muchas de sus hermanas, muriendo así a una edad bastante temprana. Esta biografía es realizada por petición de Silvia Cristina Monroy y Martín Tello. Ana María Maximiliana, Estefanía Carolina Juana, Luisa Javiera Nepomucena, Aloisia Benedicta de Wettin y de Wittelsbach, nació el 4 de enero de 1836 en el Palacio de Dresde, en el Reino de Sajonia, actualmente en Alemania. Fue hija del rey Juan I de Sajonia y de la esposa de este, la reina Amalia Augusta de Baviera. El matrimonio tuvo 9 hijos en común, siendo Ana María la séptima de sus vástagos. Cuando la niña nació, sus padres aún no eran reyes de Sajonia, siendo su tío abuelo, el rey Antonio I, quien gobernaba en ese momento. Pero varios meses después, dicho monarca acabaría falleciendo sin herederos varones, convirtiéndose así su tío paterno, Federico Augusto, en el nuevo rey de Sajonia, bajo el nombre de Federico Augusto II. La infancia de la princesa estaría marcada por la revolución que se vivió en Alemania entre los años 1848 y 1849, donde su tío materno, el rey Luis I de Baviera, se vería obligado a abdicar. Algo parecido pasaría dentro del Imperio Austriaco, donde el emperador Fernando I de Austria acabaría abdicando en favor de su sobrino, el archiduque Francisco José, quien pasaría a ser conocido como Francisco José I de Austria, el cual también era primo hermano materno de Ana María. Aquella revolución acabaría llegando también hasta el reino de Sajonia, viviéndose así la Revolución de Mayo, pero esta rebelión acabaría siendo aplastada por las tropas sajonas y prusianas, algo que permitió a su tío, el rey Federico Augusto II, el poder regresar a la ciudad de Dresde y restablecer su autoridad. En el año 1854, su tío, el rey Federico Augusto II, acabaría falleciendo tras sufrir un terrible accidente, y como éste no había conseguido tener hijos con ninguna de sus 2 esposas, finalmente el trono sajón pasaría al hermano del fallecido monarca, el príncipe Juan, el cual pasaría a ser conocido como Juan I de Sajonia. La corte del nuevo monarca empezó a ser rápidamente visitada por diferentes príncipes y nobles casaderos que empezaron a mostrar interés por las hijas del nuevo rey de Sajonia, convirtiéndose así Ana María y sus hermanas menores en unas jovencitas casaderas bastante interesantes. En el año 1855, la princesa conoció al príncipe heredero Fernando de Austria-Toscana, quien se encontraba visitando la corte sajona con motivo de la gira que estaba realizando por diferentes cortes europeas, con el fin de encontrar una buena esposa. Entre ambos príncipes pronto surgió una buena relación y se podía apreciar cierta química entre ellos, siendo descrita Ana María como una jovencita atractiva, educada y agradable, que captó de inmediato la atención del príncipe heredero del Gran Ducado de Toscana. La buena relación que surgió entre ellos pronto sería aprovechada por sus propias familias para negociar un compromiso matrimonial que fortaleciese las alianzas amistosas y familiares que ya existían entre ambas familias, debido a que anteriormente 2 tías suyas, María Fernanda y María Ana de Sajonia, se habían convertido en grandes duquesas consortes de Toscana.
El 24 de noviembre de 1856 se celebró la boda entre Ana María y el príncipe Fernando de Austria-Toscana en la ciudad de Dresde, en el reino de Sajonia. Para entonces, ambos prometidos tenían 20 años de edad en el momento de la unión. Aquella boda se celebró tan solo 2 semanas después que la de su hermana menor, la princesa Margarita de Sajonia, con el archiduque Carlos Luis de Austria, quien era hermano del emperador Francisco José I de Austria. Pero desgraciadamente su hermana acabaría falleciendo tan solo 2 años después de haberse celebrado su boda. Con motivo de su unión, Ana María sería condecorada con la Orden de la Cruz Estrellada, una medalla que solo era entregada a las mujeres de alta cuna, las cuales tenían que llevar una vida dedicada a la religión y a las obras de caridad tras recibir tal condecoración. Tras pasar un tiempo en el reino de Sajonia, los recién casados partieron hacia el Gran Ducado de Sajonia, donde Ana María recibió una gran bienvenida por parte del pueblo florentino a su llegada a la ciudad de Florencia, instalándose así el matrimonio en el Palacio Pitti de dicha ciudad. Tras instalarse en Florencia, Ana María lleva una vida dedicada a las labores de caridad, siendo vista como una mujer bondadosa y piadosa. Unos meses después de haberse celebrado su boda, la princesa se quedó embarazada, alumbrando así en el año 1858 a una niña que se llamó María Antonieta, la cual permaneció soltera ante su pésima salud. Unos meses después de haber alumbrado a su hija, Ana María volvió a quedarse embarazada, y pese a su estado de buena esperanza, la princesa acompañó a su marido durante un viaje a Nápoles, pero durante su estancia en dicha ciudad, Ana María acabaría enfermando de fiebre tifoidea, una enfermedad que ocasionó que acabase sufriendo de un aborto espontáneo, el cual se acabaría complicando al ser un tanto tardío, provocando así que la princesa acabase falleciendo a los pocos días de haberse producido este aborto, muriendo el 10 de febrero de 1859 a los 23 años de edad en Nápoles. Unos meses después de haberse producido su muerte, se produjeron una serie de levantamientos donde su suegro, el gran duque Leopoldo II, se vería obligado a abdicar en favor de su hijo, convirtiéndose así su marido en el nuevo gran duque de Toscana, bajo el nombre de Fernando IV, aunque la gobernación de su esposo tan solo duró 8 meses, perdiendo así su gran ducado con motivo de la unificación italiana. 8 años después de haberse producido su muerte, su marido Fernando se acabaría casando en segundas nupcias con la princesa Alicia de Borbón-Parma, con quien llegaría a tener 10 hijos en común. Los restos mortales de Ana María descansan en la Basílica de San Lorenzo de Florencia, en Italia. Ana María tuvo el mismo final que muchas de sus hermanas, las cuales fallecieron a una edad bastante temprana. Algunas de ellas murieron a los pocos años de haber contraído un buen casamiento, mientras que otras murieron solteras, sobreviviendo a todas ellas tan solo su hermana Isabel. Ana María fue la típica princesa de su tiempo, que destacó por ser bella, piadosa y bondadosa, dedicándose hacia las labores de caridad, como era habitual entre las mujeres de alta cuna. Pero por desgracia, ante los pocos avances de la medicina de aquel entonces, acabaría falleciendo a causa de las complicaciones de un aborto tardío causado por la fiebre tifoidea, falleciendo así en plena flor de la vida. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Ana María de Sajonia.
Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Silvia Cristina Monroy y a Martín Tello también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras consortes que se hayan quedado estériles o que hayan fallecido a causa de un aborto. Y con esto me despido. Hasta la próxima.